judíos, si tenían que circuncidarse, si tenían que abstenerse de ciertos alimentos, etc. O sea, básicamente era hacerse judío para luego hacerse cristiano. Tremenda vuelta que había que darse. Bueno, los apóstoles, basados en la evidencia, basados en lo que Dios mostró, basados en la palabra también, se dieron cuenta que no era necesario, que la gente es salva, no por cumplir los ritos judíos, sino por creer en Cristo nuestro Salvador. Y cuando hablamos de creer, siempre yo le agrego un poquito lo que es creer. Creer es tener la convicción y fe profunda de que Cristo es el Salvador de tu vida. Eso significa que tú le tienes como Señor, como el Dios de tu vida, el que guía tus designios, el que está para buscar consejo en Él, para buscar dirección en Él. Eso es uno que cree de verdad. Claro, nosotros esa palabra la hemos relativizado y muchos dicen, no, si yo creo. Recién hablaba con alguien por ahí y decía que creía en Dios, porque hablaba con Dios. Hay mucha gente que dice cosas así, pero no lo hace un discípulo de Dios. El verdadero creyente es uno que sigue a Cristo, ¿cierto? Amén. Un discípulo de Cristo, uno que está detrás de Cristo, que anda con Él, que lo busca, que anhela estar con Él. Eso es un verdadero creyente. Y en este capítulo se determinó eso, y eso ya lo vimos y no lo vamos a ver ahora, sino que ahora vamos a ver la última parte, hermano, y no sé por qué está todo ahí, no le puse... ahí, eso, muy bien. La disensión de Pablo. Vamos al versículo 36, y después de tremenda victoria, hermano, porque esto era un conflicto, la iglesia se estaba dividiendo en Antioquía, muchos no sabían qué hacer, había entrado confusión, llevaron esto a los apóstoles, hubo una victoria tremenda, volvieron a Antioquía, confirmaron a los hermanos, estaban contentísimos porque ahora sabían a qué atenerse, sabían lo que Dios decía, tenían la confirmación de la palabra, tenían la confirmación de los apóstoles, tenían la confirmación de Pablo y Bernabé, de Silas y de Judas, que habían enviado tanto por carta como por palabra. Verdaderamente hubo una fiesta, en el buen sentido, una fiesta de alegría y de consuelo, de saber, oh, esto es lo que Dios dice, qué rico saber tenerlo claro y defenderlo de ahora en adelante. Entonces había uno creyera que ahí termina todo y bien, y sin embargo, en el mismo capítulo viene esta parte, y más encima con los protagonistas. O sea, los grandes protagonistas del capítulo 15 sigue siendo Pablo y Bernabé. Y después Pablo y Bernabé dan la nota alta. Es raro. Mire, veamos la historia un poco. Veamos la historia y... Carlos, ¿se atreve a leer? Del 36 al 41. Sí, Hechos 15, del 36 al 41. Escuchemos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la hora. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Siria, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén, muy bien. Vamos a hablar, hermanos, para que se haya ido dirigiendo todo. Gracias, Señor, oramos por tu palabra, pedimos la dirección, y gracias por este estudio donde hemos visto ya 15 capítulos, y hoy día terminamos para luego seguir con lo que nos resta. Pero, Señor, gracias por lo que nos has enseñado a través de este estudio. Gracias también por lo que nos va a enseñar ahora, con este final de capítulo. Si esperamos, mi Dios, que podamos crecer y podamos aprender lo que ahí está. En el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Bien, una victoria grande, una alegría, pasa un tiempo. Recuerden, hermanos, que acá dice
dice en el 36, después de algunos días. Recuerden que la Biblia puede que algunos días hayan sido meses, incluso hasta años. No, nunca reparan el tiempo. Hay cosas que a nosotros nos parece que suceden inmediato y sin embargo hay un lapso bastante largo de tiempo. Eso es normal en la literatura antigua. Es para que a los que les gusta leer o les gusta el cine, muchos vieron El Señor de los Anillos. ¿Alguien la vio, El Señor de los Anillos, la película? Ya. Bueno, al principio no es que él tiene un anillo vivo y Gandalf dice, oh, ese anillo, voy a investigar qué es. Y al ratito vuelve y ya sabe lo que es un mal anillo, etc. Bueno, en el libro de El Señor de los Anillos pasan 20 años. 20 años en que va a investigar. Pero en la película es como que fue y volvió. ¿Por qué? Porque los relatos, sobre todo cuando Tolkien escribe a la antigua, no usa los tiempos como nosotros lo usamos ahora. Nosotros explicaríamos, y pasado tantos años, tantos meses, tantos días, nos preocupa tanto la Biblia, no le preocupa tanto el tiempo, le preocupa el hecho. Y en este capítulo pasa lo mismo. ¿Por qué estoy explicando esto de los días? Porque vamos a aprender algo entre medio. Algo pasó entre medio, que llevó también a esta disensión. Bueno, esa es mi postura, más o menos basado en la Escritura, pero algo llevó a que esto también, dos grandes valores de la fe, Bernabé y Pablo, terminaran discutiendo y separándose. Pastor, ¿qué enseñanza es esa? ¿Cómo usted nos puede hablar de esto? Hermano, yo tengo que hablar todo lo que la Biblia muestra. ¿Es así o no? A mí me encantaría hablarle del rey David y no contarle la parte negra del rey David. Me gustaría también hablarle de Pablo y Bernabé y no contar la parte negra de ellos. Pero algo nos quiere enseñar el Señor al ponerlo ahí, ¿cierto? Entonces, uno no puede rehuir el consejo de Dios, mejor aprender de esto que Dios pone en esta historia. Porque evidentemente, hermano, aquí hay una lucha triste y más encima por un tercero, por otro que no fue muy maduro. Y a veces están los hermanos que defienden a uno y otros que condenan a esa persona y ahí empiezan las luchas, etc. Veamos la disensión de Pablo y Bernabé. Primero, después de la poderosa victoria sobre el legalismo, eso es lo que estuvimos viendo, ¿ya? Y las diferencias doctrinales, viene un triste momento. Hubo una victoria, ya no había diferencias doctrinales, ahora tenían claro lo que había que hacer. Claro, cada gentil, lo único que tenía que abstenerse de, ¿alguien se acuerda o no? Ahogado, fornicación, de los sacrificados ídolos, ¿cierto? Y de esa muerte terrible que hacían con los animales, comiendo su sangre. De eso había que abstenerse, pero no tenían que circuncidarse, guardar el sábado, no comer ciertos alimentos. Todo eso, hermano, era parte de la ley mosaica. ¿Qué significa mosaica? La ley de Moisés. Pero así se le llama teológicamente. Bien. ¿Y qué viene después de esa tremenda victoria? Viene la separación de dos grandes colaboradores, Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé. Chuta, los héroes, los que vienen haciendo las cosas bien, de maravilla. ¿Cuál era el apodo de Bernabé? De hecho, eso significaba Bernabé, porque Bernabé se llamaba Josué. ¿Se llamaba Josué? José, pero le decían Bernabé, que significa padre de consolación. Él era un hombre que por carácter era un consolador. Pero aquí igual pelea con Pablo. Mira lo que dice el versículo 39. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos. Esa frase, tal desacuerdo entre ellos, o sea, una discusión, un desacuerdo. O sea, el padre de consolación no fue tan consolador a la hora con Pablo.
Y Pablo, todos conocemos el carácter de Pablo, era frontal. ¿Ya? Así que vamos avanzando ahí. Algo vamos a aprender, hermano, no se preocupen. La división entre Pablo y Bernabé, los héroes hasta este minuto, muestra la que aún de los más maduros, la imperfección. ¿Por qué está esto aquí? ¿Y por qué la Biblia siempre nos muestra las cosas malas de Abraham, de Jacob, de Moisés? ¿Por qué también nos muestra sus errores? Porque, hermanos, y escúchenme los más nuevos, nunca uno deja de luchar contra el pecado. Nunca. Y a veces el pecado gana. ¿Sí o no? Bueno, por ahí una iglesia dice el diablo gana. Bueno, también gana. Pero recuerda que tú y yo pecamos de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, nuestros malvados deseos. Y a veces hay malvados deseos que están escondiditos ahí esperando el minuto. Y en un minuto de debilidad, salta. Y así hay hermanos en Cristo que han amado al pastor y después lo miran con ojos al pastor. O hay hermanos en Cristo que han amado a su hermano en la iglesia y después tienen un momento de soberbia con él. O hay hermanos que han amado la iglesia de Cristo y después la miran con desdén. Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Porque así somos los seres humanos. Y aquí hay un broche de eso, que es negativo, pero nos pone en nuestro lugar. Así que el que esté firme, que dice la palabra, claro, porque de repente uno se cree muy espiritual y de repente cree que todo lo hace fantástico, que no se va a equivocar. Y de repente mostramos la hilacha. Ya, miren. La Biblia no nos indica quién podía o no tener razón. Aquí el tema no es quién tiene la razón. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de tratar de buscar los puntos a favor y en contra, ¿ya? Pero sí nos enseña algo tremendamente relevante. Leamos todos juntos, dice, la obra de Dios debería seguir adelante. Vamos a aprender algo también, aparte de entender que no somos perfectos y que no podemos equivocar. Algo bueno que hicieron en medio del conflicto Bernabé y Pablo. Porque ellos hicieron algo bueno en medio del conflicto. Algo que muchos el día de hoy no hacen cuando tienen un conflicto. Y que yo como pastor lo he visto, lo he sufrido, lo he palpado y me apena. Tiene mucho que ver con lo que yo decía. Hay muchos que se excusan para no venir porque tienen esto o aquello que es más importante que estar en la casa de Dios aprendiendo y alabando. Bueno, yo me digo, ¿cómo sería si estuviéramos en la persecución? La persecución siempre es más apremiante, más dolorosa, se sufre, ¿cierto? Y es muy probable que alguien no viniese porque hay una persecución. ¿Cree usted que aquellos que dejan a Cristo por menos seguirían adelante en la persecución? La lógica dice que no. Ahora puede que a lo mejor necesitemos una persecución para que algunos afirmen su fe. Pero uno no va a andar orando, oh Señor, persíguenos y maltrátennos, para que afirmemos nuestra fe. No podemos hacer eso. Lo mismo pasa con ellos. Ellos podrían haberse determinado mal y ¿sabes qué? Tú no soy cristiano. Ay, un pastor. Y no te creo. Y chao. ¿Y sabes qué? Me voy de la iglesia. Ay, yo también me voy. Porque así actúa alguno. Y después por fuera, uy, ya no vaya a la iglesia. No voy a esa iglesia. Discutí con el pastor, pero yo se lo dije en la cara. Y empiezan a hablar así. Y de un problema así, hacen algo así. Gigante. ¿Por qué? Ahora, ¿qué cree que está mal ahí, hermano? El que justamente anda ventilando ese tipo de cosas. Porque no tuvo la capacidad de arreglarlo. Hermanos, escúcheme bien. Escuche algo importante. Los seres humanos, mejor voy a decir,
decir los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos de Dios, estamos llamados a arreglar nuestras diferencias con los hermanos. Y no tenemos otra salida. Así que el que queda enojado, pataleando y vociferando y dejando mal al pastor, al hermano, a la iglesia, es porque no supo perdonar y la amargura está ahí, no acá. Y aquí vamos a aprender un poquito de eso, hermanos, que es tan importante. Vamos avanzando, querida Laura. Veamos razones de por qué. Pero antes de las razones, a ver si hacemos un ejercicio rápido, y este es un ejercicio especulativo, nada más para ver nuestro conocimiento en la Escritura. ¿Alguien le daría el voto a Pablo? Yo creo que Pablo tenía razón en este conflicto. ¿O alguien le daría el voto a Bernabé? Es un juego más. Recuerden que la Biblia nos da otros, nos enseña otro principio. Pero, ¿saben? Ambos tenían su razón de por qué. ¿Por qué cada uno defendía su punto? Entonces, haga el ejercicio de por qué cree usted que le daría el voto a él. En pocas palabras, les doy desde ahora 3 minutos. Ya, piensen. Hable con su persona al lado, con su pareja, hable solo, hable con Dios si quiere. Ore por una revelación, a lo mejor Dios le revela algo. Haga ese ejercicio, simplemente. Yo creo que Pablo tenía razón. No, yo creo que Bernabé. Yo le doy mi voto a Pablo, yo le doy mi voto a Bernabé. Esto es a modo de ejercicio simple y puro. Vayan pensando, viendo. Para los que son más nuevos, pastor, ¿qué pasó aquí? Hubo una pelea entre 2 hombres muy espirituales, el apóstol Pablo y el gran Bernabé. Tremendo hombre. ¿Se acuerdan, para los que han estado en el estudio, que yo siempre he destacado más a Bernabé que a Pablo? Bueno, ahora empieza a tomar protagonismo desde aquí Pablo en adelante. Eso no dice que uno vale más que el otro. Lo que quiere decir simplemente que los dos tuvieron una preponderancia grande e importante en el Evangelio de Cristo. Un pequeño ejercicio, hermano. Ahora, no quiero soberbias. Ay, yo gané. Porque no se trata de eso. Se trata simplemente de ver algunos puntillos por ahí que nos den una dirección de por qué cada uno tenía una razón de ser. Bien, no hay más tiempo porque el tiempo pasa ahí. Nos vamos volviendo sabios. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿Alguien quiere compartir una razón? ¿Sí? Vamos a partir por acá, ya. A ver quién dice la Julieta. Ya, debe la razón. Porque ella prefirió a Marcos, ¿no es cierto? Acá dice que la quería que llevase consigo a Juan, que se le llevaba por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no estaba de acuerdo porque Marcos los había dejado en el camino. Sí. Entonces yo encuentro que Pablo estuvo en desacuerdo con Bernabé, pero porque tenía como, no sé si la palabra rencor o sentimiento. O sentimiento, que eso no debería de hacer. Ya. Y Bernabé, si le quería escoger a Marco, era porque ella seguramente le quería dar otra oportunidad. Ya, otra oportunidad. Sí, así lo veo yo, porque es por eso lo veo. Ya, muy bien, ahí hay una razón. Veamos quién sigue, hermano Simón. Yo creo que no hay ninguno tiene la razón, pero no tiene la razón. A ver, mire, explotó mi cabeza. Ninguno tenía razón, los dos tenían la razón. Es como, es increíble. Estoy de acuerdo, pero no solamente
conciliador. Claro, él era más pausado de lo que pensaba. Y Marcos, bueno, obvio que se separaba, entonces Pablo dijo que no, porque a lo mejor lo trabajaban junto a la mano con él, entonces no vio ese punto de vista, pero Bernabé lo quiso restaurar. A lo mejor había potencial. ¿Ya? Y además, había cosas muy importantes que era primo. Y la familia de Juan Marcos, la familia de la que ¿Ya? ¿Sobrino? el primo, ¿Ya? que está en Colosenses 4:10. ¿Ya? Pero a su vez, aquí sacaron todo eso porque fueron dos equipos misioneros. ¿Ya? Entonces, mirando desde ese punto de vista, fue importante para los misioneros porque en un momento decayeron en la hora de siempre mirar al frente. A pesar de todo su problemas que tuvieron, ellos no quitaron la mirada de ellos, sino que siguieron. Y de eso, sacaron todo eso como dos equipos grandes misioneros. Ya, bien, importante lo que nos dice, ¿eh? Muy bien, excelente. Ahí, eso es lo que me gusta, es ir razonando en la escritura. No estoy diciendo que estén mal los otros comentarios, no, estoy diciendo que es importante ir comentando la escritura basado en la escritura. Bueno, la gracia es que algunos tienen estudios, Biblia de estudio y ahí les dan algunas indicaciones, pero también hay que cotejarla y eso hace muy bien. ¿Mí tenía algo que decir? Yo creo que aquí no hay una persona que está correcta o incorrecta. Simplemente creo que tiene una diferencia de opinión porque tenían que ir, en este caso, a un nuevo lugar a misionar. Y anteriormente, cuando habían ido, se bajó este tal Marcos, que tenía pasado el nombre, y se volvió a Jerusalén. O sea, ellos habían ido en un principio a misionar, a llevar el evangelio, etcétera, etcétera, los planes que tuvieran. Y esa persona se devolvió. Entonces, a mi parecer, a Pablo eso no le gustó cuando Bernabé se lo propuso llevarlo nuevamente hasta otro lugar a misionar. Y seguro pensó, como Pablo es una persona un poquito más tajante, seguro habrá pensado, esto ya es demasiada especulación, pero tal vez dijo que no le parecía muy bien que esa persona les acompañase porque tal vez no estaba muy seguro si realmente iba a hacer la obra que tenía que hacer o si iba a devolver como ya lo hizo anteriormente. Y Bernabé, como ya mencionaron, es hombre, entre paréntesis, que por ahí dijeron que era hombre. Bernabé, yo creo que, no sé, tal vez trató de eso, de como que vio el potencial en él y de darle otra oportunidad. Por eso creo que en realidad ninguno de los dos tuvieron razón o no, porque en el fondo era simplemente una diferencia de opinión de llevamos a esto o no lo llevamos. Bien, ahí tenemos una opinión similar a la de hermano Simón. O sea, no hay aquí quien esté bien, quien esté mal. Pero ojo, hubo una disensión. Y en la disensión, Dios nos manda a los hermanos a dividirse, ¿o sí? Entonces, algo malo pasó ahí, ¿cierto? Sí. Hermano Luis. Yo pienso que Pablo tenía una razón fuera de lo que había dejado votado, fuera de eso, había otra razón más fuerte para dejar a Juan afuera. ¿Cuál? Yo estaba viendo que la concordancia de la Biblia y me sale una cosa en Levítico que habla sobre la sangre y eso habla, no sé, no creo nada. Ya, bueno, no había nada en todo caso que tuviese que ver con algo ceremonial ni escritural. Esa era la razón por la que lo dejaba Pablo. Vamos a ir viendo unas cosas, pero uno más nomás que la pastor Héctor. Bueno, hay que ver las opiniones enfrentadas. Pero hay un hecho, que Pablo es el apóstol de Jesucristo. Y Bernabé debe ser sometido a la autoridad de él. Lo otro es que, aparte de someterse, lo importante es que después se reconcilian. Pero la autoridad, para mí la tiene Pablo, apóstol. Es como la autoridad la tiene usted y nosotros estamos aquí. Ya. ¿Está de acuerdo? Bueno, algo que expliqué, y pastor Héctor no ha estado en todo el estudio, pero recuerden que expliqué algo en el estudio. Yo siempre mencionaba Bernabé y Pablo. ¿Quién fue que confirmó a Pablo? Bernabé. ¿Quién era el pastor de Antioquía?
Bernabé, no era Pablo. Pablo estaba bajo Bernabé, mientras Bernabé le daba el crédito a Pablo para que creciera. ¿Quién mandó en el primer viaje misionero? Bernabé. Siempre se menciona Bernabé y Pablo. ¿Ya? Entonces, claro, si es verdad que Pablo era apóstol, pero eso se lo tuvo que ir ganando y demostrándolo, porque recuerden que él estaba en Tarso escondido, porque los creyentes le tenían miedo todavía. Habían pasado 10 años y todavía le tenían miedo de que podía ser un traidor o un infiltrado en los cristianos. Pero Bernabé, ese padre de consolación, lo fue a buscar, lo tomó y le empezó a sacar trote. Por ende, Pablo se sujetaba a la autoridad de Bernabé. Pero Bernabé no tenía ningún problema no tenía ningún problema de que Pablo era llamado apóstol. Bernabé siempre lo reconoció. Pero como toda persona tiene que crecer, por ejemplo, imaginemos que Mauricio tiene un llamado al ministerio y él confirma un llamado de parte de Dios al ministerio. ¿Lo hace pastor al tiro? No. Entonces él podría decir, yo soy pastor. Y yo digo, no, todavía no. Eres llamado pastor. Ahora eso se tiene que confirmar en el tema. ¿Sí o no? Cuidado, porque no somos hermanos carismáticos para que alguien diga soy llamado al pastorado. Bueno, algunos dicen yo soy apóstol, hay apostolitis en esta época, hay apóstoles, pero por todos lados. Y alguien diga eso y con eso puede pasar a llevar la autoridad del pastor. Ahí había algo. Por ende, había un hecho, sí, un hecho que lo había dividido. Por eso, hermanos, nadie, si bien yo estoy haciendo un ejercicio que simplemente está llevando a pasearnos un poco en la Biblia, no estoy buscando un culpable y un inocente. Lo que yo estoy buscando es, ¿qué sabes tú? Por ejemplo, por ahí habían mencionado de que eran parientes. Eso es importante. Alguien dijo justamente que uno era apóstol, hay que considerar eso, pero yo digo, pero el otro era pastor. Y así vamos viendo. Mauricio, el último. Lo que aprendimos es que en el versículo 39 y 40 hay frases que hablan sobre Pablo y sobre Bernabé que no se dicen sobre Bernabé. Por ejemplo, el 39 dice que hubo un desacuerdo entre ellos y que Bernabé tomó a Marco y se fue a Chipre. Pero en el 40 es más detallado qué es lo que hace Pablo, porque dice que cogió siglas y además de eso salió comentado con los hermanos, que hemos entendido a través del hecho de que comentarse con los hermanos es comentarse con la iglesia, y es como deben hacerse las cosas, como hemos aprendido acá. Y además de esos 41, respalda todavía lo que ha hecho, lo que va haciendo Pablo. Dice que pasó por Siria y Cilicia, ¿verdad? Confirmando a las iglesias. O sea, además de eso, detalló más en lo que decía Pablo. Y Bernabé, Bernabé se fue. Y Gaio incluso lo que hay en el Eso es como que nosotros preparamos eso. Para que con Pablo dice un poquito más de detalle. Ahí usted como que le da más el voto a Pablo por esos dos versículos. Sí. Ya. Muy bien, ahora yo podría decir en contra de eso que a lo mejor repara en eso simplemente porque justamente Pablo era el apóstol a los gentiles. No porque desmerezca a Bernabé, sino porque ¿quién era el apóstol a los gentiles? Pablo. Y eso Bernabé lo sabía. Si Bernabé no tenía problema en eso, sí, el único problema que tuvo con Pablo era que llevemos a Marco, pues llevemos a Juan Marco. No lo llevemos. Eso era todo más. Pero estaba ahí. Interesante, ya hagamos razones. Hermanos, ¿saben por qué este ejercicio? Porque a veces nos pasa. Y nos cuesta, hermanos, nosotros aceptar que a veces el otro pueda tener razón. Nosotros siempre creemos que nosotros tenemos razón. Estamos en un mundo donde hoy día, si nadie escucha mis razones, mi verdad, es inválido. Pero resulta que todas las verdades, entre comillas, o las razones, o los argumentos de alguien,
siempre van a ser contrastados. Siempre. Y uno tiene que tener la suficiente hidalguía para decir, oh, esta razón es mejor que la mía. Siempre es así. Vamos, ahora sí. La única razón que se nos da en esta diferencia de opinión es la de Juan Marcos. Pocos repararon en Juan Marcos, el Camil preparó un poco en él. Juan Marcos es clave. Ahora, ¿quién es Juan Marcos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué importancia tiene Juan Marcos en todo esto? Juan Marcos escribió un evangelio, hermano, que nosotros leemos con tanto amor y cariño. El evangelio de Marcos. Ahora, ¿qué nos quiere decir eso? ¿Que Marcos fue restaurado, no? Es verdad que él, en Hechos 13:13, abandonó a Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Hermanos, nosotros tenemos un dicho muy chileno, no sé si será mundial el dicho, pero soldado que arranca. Pero en el fondo decimos ese dicho para alguien que es cobarde nomás, ¿cierto? Todo. Probablemente eso es lo que vio Pablo. A un hombre inmaduro, cobarde, que arrancó cuando los otros seguían luchando. Había que hacer la obra y él dijo, yo voy donde mi mamá. No, yo me voy a casa. Y eso, hermano, es lo que yo creo que ve el apóstol Pablo. La inmadurez. Y hermanos, aquí yo le daría como el voto a Pablo, por una razón. Uno no puede, hermano, enviar al campo misionero un inmaduro. Por eso, hermano, en los bíblicos bautistas nos demoramos más tiempo en levantar un siervo, porque tiene que ser sometido a prueba primero. Tiene que tener el carácter, la lealtad, el estudio y la preparación para ser un pastor. No es de la noche a la mañana. Y eso en todos los sentidos, también en los ministerios. Siempre esperamos que tenga el carácter, la responsabilidad. Sería lindo que alguien quiera participar en un ministerio. A mí me gustaría ayudar hasta en un ministerio súper sencillo, no sé, como yo quiero limpiar los baños. Amén, bien, gloria a Dios. ¿Quiere usted ayudarnos con eso? Sí. Pero en la vida lo vemos lavando una taza. Es más, deja la taza, los vasos ahí tirados. Es como, qué raro que quiera limpiar los baños si no lava ni la taza. ¿Por qué no lava la taza primero y demuestra a través de eso, con lo mínimo que puede, con lo mucho? Es la clave. Entonces, Juan Marcos de verdad abandonó al grupo, y eso ya lo vimos. Y cuando hicimos esta clase yo le dije, esto va a traer cola por el tiempo. En ese minuto, bueno, ni Bernabé ni Pablo pudieron hacer nada. Juan Marcos tomó la decisión nomás. No le consultó a Bernabé, que eran parientes. No le consultó a Pablo, que era un apóstol. Simplemente se fueron. Bien. Yo creo que cuando llegaron a Antioquía, Pablo y Bernabé, ambos fueron a hablar con Marcos. Oye, pero ¿por qué te fuiste? Nos dejaste votados. Danos razón. Y no tenía razón. Todo lo que explicó no le daba ni una razón. Avanzamos. Pablo estima que no tiene la madurez y el carácter de misionero, y Bernabé aboga por una segunda oportunidad. Bernabé estaba de acuerdo con Pablo. Sí, es inmaduro. Sí, nos dejó. Pero necesita otra oportunidad. Ahora, hermanos, aquí le quito el punto a Pablo entonces. El que le di al principio. Porque todos nos equivocamos. Y todos merecemos otra oportunidad. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién era el padre de consolación ahí? ¿O hijo de consolación? Bernabé era el hombre que siempre andaba poniendo consuelo. Tenía el carácter de un pastor. Ojo, Pablo también fue amoroso, también quiso a su hermano. Y él está encomendado en una tarea mucho más amplia, hermano, que ser misionero y establecer iglesia en el mundo. Tenía la autoridad de Dios, tenía las señales de Dios, tenía el carácter
de un siervo para eso. Probablemente Bernabé no iba a servir. Bernabé servía para dirigir una iglesia, pero no para establecer muchas iglesias. Y si bien eso fue lo que hizo con Pablo al lado. Pero, hermanos, ¿qué nos enseña la Escritura? ¿Merece otra oportunidad un hermano? Sí. ¿Hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Oye, hay que ser paciente, hermano, ¿no? Así que si usted por ahí no ha perdonado a alguien, estamos mal. Estamos mal. Avanzamos. Ya le quité el punto a Pablo, se lo diga a Bernabé ahora. Pero en favor de Pablo, ahora se lo vuelvo a dar. Podemos decir que ya había tenido diferencias con Bernabé en Antioquía, y aquí hay otro punto, después de la victoria contra los judaizantes, y dudó de su juicio en este tema, dudó del juicio de Bernabé. Mire, vamos a Gálatas, capítulo 2. Hermano. Vamos a leer del 11. El libro de Gálatas es una iglesia, es una iglesia ahí en el Asia Menor, una de las que fundaron con Bernabé, entre paréntesis. Es una iglesia que estaba pasando el mismo problema que en Antioquía. También habían llegado judaizantes y le habían dicho tienen que circuncidarse, tienen que eso, y en todo el libro de Gálatas va en contra de los legalistas, ¿ya? Va en contra de ellos. Y Pablo, al escribirle a la iglesia de Gálatas, les menciona un hecho que había pasado en Antioquía. Y aquí, hermano, es donde yo digo, ya habían tenido una diferencia Pablo con Bernabé. Mínima, pero había mostrado a veces el carácter más débil de Bernabé. Miren, hermanos, qué importante esto, ¿eh? Así. En el 11 dice, pero cuando Pedro vino, ¿a dónde? Antioquía. Recuerde, Antioquía. Le resistí, ¿qué dice? O sea, que no solamente con Bernabé se encachó con el mismo apóstol Pedro. Fíjese lo que está pasando aquí. Le está contando a los Gálatas algo que pasó en Antioquía. ¿Dónde empezó el problema de los judaizantes? En Antioquía. ¿Ya? ¿Quién era pastor de Antioquía? Bernabé. Respóndame por favor si están aquí. ¿Quién era el pastor de Antioquía? Bernabé, muy bien. Pablo fue un líder y todo, pero siempre bajo la autoridad de Bernabé. Fíjense lo siguiente. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿quién era Jacobo? Santiago, pero ¿quién Jacobo es este? El líder de la iglesia de Jerusalén. Fíjense lo que dice. Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y ¿qué? Y se apartaba porque tenía miedo de los hasta Pedro se equivocó. Está hablando del apóstol Pedro. Y ve lo que hace el apóstol Pedro allá en Antioquía. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún quien fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Sabes lo que está diciendo ahí? La hipocresía de Pedro. Mucho pastor, se agrandó el problema. ¿Cómo eso? Escúcheme bien y aprenda de esto, hermanos. Ponga mucho interés en lo que estamos entendiendo, porque aquí estamos hablando de pelea de perros grandes. ¿Y qué debe hacer un perro chico en una pelea de perros grandes? No meterse, porque sale mordido. Así que nunca se meta en pelea de perros grandes. ¿Ah? Primer lugar, ¿se acuerdan que en Antioquía había un problema? Fueron a los apóstoles, lo arreglaron, volvieron, consolaron a la iglesia, ¿se acuerdan? Todo feliz, ahí todo en el capítulo 15. Pero dice que pasan algunos días, ¿se acuerdan que hice hincapié en eso? Bueno, en esos días no sabemos, pero dentro de esos días vino Pedro también. Y todos felices, contentos, pero los judaizantes seguían
cuando la fruncian. Y Pedro, como era muy judío, se ajustaba a los judíos. El problema es que desechaba a los gentiles. Y venían otros judíos que decían, ah, bueno, ¿cómo me comporto como gentil o como Pedro? Chuta, se confundía. Entonces ahí Pedro dice, no, po. O sea, ahí Pablo le dice a Pedro, no, Pedro, ¿por qué andas judaizando y después con los gentiles como que los desechas? Eso no está bien. Si ya está claro lo que nos dijeron. Pablo hace lo correcto. Confronta. Y ahí admite algo. Aún Bernabé, el pastor, fue arrastrado por esa hipocresía. ¿Sabe lo que pasó en el fondo? No querían estar peleados con nadie, Pedro ni Bernabé. Somos amigos de todos. Pero no es así, hermano. Está bien que usted quiera ser amigo de todos, yo también. Pero uno tiene que marcar lo que es lo doctrinal y lo correcto. ¿Está bien o no? Hermano, cuando el pastor, tu pastor, te marque algo que tiene que ver con la doctrina, no es que sea tu enemigo. ¿Por qué hay gente que cree que uno es enemigo? Eso no es ser enemigo. Es simplemente la tarea de un pastor. Y Pablo hace lo correcto. Y vio la debilidad a veces del carácter de Bernabé. Claro, como él era un consolador, un conciliador, digamos, un pan de Dios, también eso hace que le falte más carácter a veces. O que la gente abuse, conoce gente buena y gente que se aprovecha de lo bueno. Sí, hay gente que se aprovecha de lo bueno. Y eso es lo que hace. Y eso, hermanos, pasa poquito antes de la pelea por Juan Marcos. Entonces ya había una diferencia. Ya había algo ahí. Y ahí cuando Pablo nota que el carácter de Bernabé es más débil, le dice, no, a Juan Marcos no lo lleve. ¿Por qué? Porque tampoco tienes carácter. Como queriendo decir, y tú tampoco le vas a ayudar mucho con el tuyo. Por algo está aquí. Ahora no estoy diciendo que es así, exactamente, pero sí, Pablo, por algo lo comenta aquí en el libro de Gálatas, ya había tenido un encuentro distinto al de Juan Marcos con Bernabé. Así que, diferencias en el liderazgo hay. Eso es lo que quiero consignar. Avanzar. En favor de Bernabé, ahora yo le voy a quitar el punto a Pablo. Podemos decir que su segunda oportunidad tuvo fruto. ¿Sí o no? Juan Marcos crece y madura y se convierte en misionero y colaborador del Evangelio. Y ahí tenemos 3 versículos de mano del apóstol Pablo que confirma eso. Pablo siempre o lo menciona como Juan o lo menciona como Marcos, pero es Juan Marcos. Con el tiempo trabajan juntos. ¿A qué le da la razón eso? A Bernabé. La segunda oportunidad de Bernabé tuvo fruto. Tuvo razón. Así que, ¿a quién le podemos dar la razón? A nadie, hermano. Digamos que ambos tenían sus razones, se dividieron y como bien dijo mi hermano, al dividirse se crean 2 equipos misioneros que hacen que la obra misionera crezca más todavía. Dios no quiere que pasen esas cosas, pero Dios puede utilizar lo malo también para que termine en algo bueno. Y terminó en el fortalecimiento de la obra misionera. Hermano, no por eso nos vamos a andar dividiendo. ¿Ya? Pero, si usted ve esos versículos, hermano, muestra a un Juan Marcos ya restaurado, ya maduro. De hecho, después escribe el Evangelio de Marcos. Eso para mí, hermano, le da el voto a Bernabé. Así que uno le da el voto a uno, al otro. Al final es una tarea simplemente de saber la Biblia. Ya, vamos terminando con esto y rescatando lo esencial.
unidos en lo esencial. Número 1. La gran lección que sacamos es, queridos hermanos, leamos todos por favor, que Pablo y Bernabé supieron seguir obedientes a la gran comisión. No se enojaron con Dios, no se fueron de la iglesia y no se trataron como enemigos. Nunca se trataron como enemigos, nunca se enojaron, nunca, no. Tuvieron diferencia, pero usted puede buscar en toda la Biblia si realmente ellos se trataron como enemigos, se enojaron con Dios, se fueron haciendo pucheros. No. Al contrario, ¿sabe lo que dice? Que Bernabé tomó a Juan Marcos y se fueron a Chipre y siguieron la obra. Recuerden que era natural de Chipre, Bernabé, fueron a hacer la obra que habían comenzado la primera obra misionera. Y Pablo sigue en el resto de la iglesia. Gloria a Dios. Ahora, estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio al final. Esa confirmación de los 2 versículos empieza a mostrar la dirección que empieza a tomar el libro de Hechos hacia Pablo. ¿Por qué? ¿Quién es el que funda más iglesia? Pablo. Entonces, ¿de quién se tiene que hablar? Del que más funda la iglesia. Y ahí está esa confirmación. Eso no quiere decir que Bernabé y Juan Marcos estaban en reprobación. No, también estaban en confirmación, pero ellos no eran los llamados al mundo de los gentiles como Pablo sí lo era. O sea, que empieza una confirmación ahí. Pero eso, ¿qué pasa nosotros cuando discutimos, hermano? Tenemos un problema. ¿Saben? Nos vamos de la iglesia, nos enojamos y nos vamos para la casa. Nos quedamos encerrados. A veces por un buen tiempo no le hablamos a nadie. Y a veces simplemente nos vamos definitivamente. Y por problemas así. Y eso es triste, hermano. Porque uno tiene que estar unido en lo esencial. Usted puede discutir con un hermano y no estar de acuerdo con él, pero usted lo peleó con Dios. ¿Cierto? No es Dios culpable. Y además tiene que ponerse en la idea de que a lo mejor el hermano podría tener razón. Eso es humildad. Pero muchas veces nos enojamos por nada. Avanzamos. ¿Qué más aprendemos, hermano? ¿Qué lección sacamos? Que su diferencia fue sanada en el tiempo y restauró la vida de un hermano. Ahí es lo de Bernabé. Bernabé le dio una oportunidad más y lo restauró. Y lo dejó tan bien restaurado que lo mandó nuevamente al ministerio y a Pablo después le servía. Dice en uno de los versículos en Filipenses que era un gran colaborador. En Colosenses decía que después a Pablo le fue útil porque él no lo había desamparado y pidió que lo enviaran a Marcos para que lo acompañara y le ayudara. Claro, 2 Timoteo dice que era útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Miren lo que decía del gran. Entonces yo creo, hermano, que aquí el que salió beneficiado de estos 2 caracteres fue Juan Marcos. ¿Sí o no? Porque Juan Marcos fue restaurado ¿por quién? Y usaban las misiones ¿por quién? Miren. Y así debe ser, hermano. Así debe ser. Para que nosotros, hermano, beneficiemos a los que vienen de abajo, tenemos que estar unidos con Cristo siempre. Y por más que tengamos una diferencia, no significa que somos enemigos, hermano. No somos enemigos. No se confundan. Porque algunos empiezan a ver como enemigos esas cosas. Y no somos enemigos. Somos hermanos en Cristo, ¿o no? Y una gran lección. Debemos estar unidos verdaderamente en lo esencial. Dios y su obra. ¿Qué culpa tiene Dios de tu diferencia con la mía? ¿Qué culpa tiene Dios del error de un tercero? ¿Qué culpa tiene Dios de cuando alguien no hace bien las cosas? ¿Qué culpa tiene el pastor, la iglesia, de que un hermano ande en inmoralidad? ¿Qué culpa tiene la iglesia y todo si claramente se enseñan los principios y alguien no la obedece? ¿Se ha fijado que hay algunos que dicen, me voy de la iglesia porque puro infierno? Che, el hermano cómo se comporta, la hermana cómo se comporta, mira esto. Y en el fondo el que está dando la nota más alta no es ni el hermano ni la hermana, es el que se va.
Porque está desechando la novia de Cristo, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Puede que, claro, ande mal el hermano, la hermana, anden mal, como Juan Marco, que fue inmaduro, pero por eso uno los tiene en la iglesia, para que vayan madurando, ¿o no, hermano? ¿Hay alguno que fue cristiano de la noche a la mañana, así al 100? ¿No? ¿La Julieta? ¿Ah, no? No. Al 80. ¿Ni uno? Ya al 50. Al 5%. Chao, estamos malos. Están todos en el 1%. Hermano, uno tiene que crecer, obviamente. Pero nadie lo hace de la noche a la mañana. Y el fruto del Espíritu tiene una palabra ahí que se llama paciencia. Otra que se llama bondad. ¿Cierto? Y hay que ser bondadosos, por hermanos. Se nos olvida. Eso. ¿Qué viene Laura? Así que, hermanos, ¿qué tiene que hacer la iglesia finalmente? Siempre estar unido en torno a lo esencial. La doctrina, Dios y su doctrina. Dios y la unidad de la iglesia. Dios y la unidad de los hermanos. Así que, hermanos, si un día no le gusta por el color con el que pintaba una pared, o porque no le gustó la canción que tocó el hermano, o porque no le gustó la ropa que se puso el pastor, hermanos, ¿cómo vamos a andar peleando por esas cosas? Si a usted no le gusta, hermano, clámele al Señor para que le ponga amor por esa persona. Oye, a mí me cae mal el hermano tanto porque así asá. Ore por ello. Si esa es la clave. Nos gusta como el pastor, ore por su pastor. Si Dios también transforma el carácter del pastor. El pastor no es una persona que se la sabe toda y que lo hace todo bien. Igual que Bernabé y Pablo, también se equivoca. Pero ¿qué hace la gente últimamente cuando un pastor se equivoca? ¿Qué hace? Sí, ¿y ustedes? ¿Qué hacen cuando su pastor se equivoca? Y fuera. Ayer veíamos la cancelación, la puna y todo eso. Afuera. Así, pues, hermano, tiene que ser así. Porque los hermanos llegan con pecado. ¿Cómo llega la gente del mundo? Lleno de pecado, pues, hermano. Pero hay que tener paciencia y ir enseñándoles a poco van aprendiendo, ¿sí o no, hermano? Así me tocó a mí, así le tocó a muchos, gloria a Dios por ello. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Gracias porque la iglesia es un organismo vivo e imperfecto. Y tenemos tanta imperfección que no podemos creer que todo va a ser una taza de leche. Van a haber diferencias de opinión, de carácter, de convivencia, pero debemos sanarla en torno a los ejemplos que tú nos dejaste. ¿Por qué nos deja este ejemplo de disensión entre dos preciosos y valiosos hombres? Para demostrarnos que somos pecadores. Pero estos eran tan valiosos y hombres de fe que no se repudiaron, no te repudiaron a ti, Señor, y no repudiaron la obra que tenían entre manos. Al contrario, dijeron, mejor separémonos. Tú por tu lado, yo por el mío, pero hagamos la obra del Señor igual. Y el tiempo nos va a dar la razón. Y así fue, Señor. Y su obra, mi Dios bendito, fue bendecida. Porque dos que se habían dividido no terminaron peleados. Con el tiempo terminaron más unidos. Y un tercero, que era la causa, se sumó. Al final, Señor, toda la actitud de seguir fiel sumó y no restó.
Pero hoy día estamos en tiempos, mi Dios, donde la gente se resta por nada. Y me apena eso, Señor. Me apena mucho. Oro en el nombre de Cristo, para que seamos maduros, mi Señor, y tomemos incluso nuestras luchas internas de la forma más bíblica posible, para que jamás tu nombre, Cristo mío, salga dañado, tu iglesia salga dañada, la obra en la que nos has encomendado salga dañada. Danos esa sabiduría, ese carácter, para decidir de esa manera. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos esta tarde a las 7. A las 7 de la tarde, hermanos, ya no es a las 7:30, 7 de la tarde. Sea puntual, siempre es bueno ser puntual en el nombre del Señor. Y vamos a cantar una alabanza final, hermanos.